Hola, buenas tardes a todas y a todos. Como primera medida, quería extender mi agradecimiento por la invitación a esta jornada a la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, al Consejo Federal de Política Criminal. Contarles que trabajo desde hace ya 4 años y medio en la unidad, seguramente ahora va a estar ahí la dirección de mail, en la UFACE. La UFACE es una unidad que colabora con todos los fiscales federales del país y los apoya y los asiste en la investigación del delito de trata de personas. También de secuestro extorsivo, pero como voy a hablar hoy de trata de personas, focalizo en ese punto. Dentro de los trabajos que hacemos en la unidad, principalmente, igual ahí no hay nada, pero igual puedo, no hay problema. Interesa compartir con ustedes el trabajo más institucional que hacemos, además de las investigaciones preliminares, tiene que ver con la recolección de información sobre casos judicializados abiertos en la República Argentina por el delito de trata de personas, y realizamos este trabajo sobre digámoslo así, 3 escalones. El primero tiene que ver con los casos abiertos, el segundo con los procesamientos dictados en todo el país por el delito de trata y el último con las sentencias dictadas. Acudiendo a la dirección de web de nuestra página, ustedes pueden ver en el ítem sentencias todas las sentencias que se dictaron en la República Argentina en formato digital para que cada uno la pueda consultar, y gráficos respecto de las características de los hechos que el sistema judicial ha logrado captar, valiéndome un término de la trata, y ha logrado procesar y ha logrado llevar hasta sus últimas instancias. Es de esta tarea de selección de la información y también de todos los casos judicializados, es después la fuente a partir de la cual nosotros nos nutrimos de información para colaborar más eficazmente con nuestros fiscales, ya sea directamente o ya sea a través del dictado de lineamientos generales por parte de nuestro Procurador General, que dicta las instrucciones generales. Ahí está la página de la unidad, la dirección nuestra de correo electrónico, y para mayores precisiones respecto de la labor de la unidad los invito directamente a compartir la información colgada en esa página. Hoy me voy a concentrar, no importa porque en realidad casi no voy a usar ninguna, me parece, así que no va a haber problema. Me voy a concentrar en lo que tiene que ver con los delitos conexos y con la trata de personas. Como bien decía Leonora, este no es una idea nueva, sino que forma parte de un recorrido que venimos realizando desde el año 2009, las fiscalías federales y las fiscalías provinciales, en lo que tiene que ver con el fenómeno de la trata de personas, previsto o analizado desde una perspectiva ontológica. Quiero decir, la trata de personas, esta creo que sí la voy a usar, a ver. Aquí. La trata de personas básicamente si uno lo puede sintetizar al máximo, vendría a ser un proceso en etapas en que hay una captación, un transporte y una recepción de una persona por parte de otra con la finalidad de explotarla. Para que se configure el delito de trata y para que este delito sea de naturaleza federal, la concreción de esa finalidad de explotación no es necesaria, es decir, con que la persona reciba a alguien con la finalidad, con ese especial elemento subjetivo de explotarla, ya está configurado el delito de trata. Lo que sucede, y que el legislador no lo advirtió a tiempo cuando sancionó la ley 26.364, es que, como muy bien saben todos los que trabajan acá hace muchísimo tiempo en delitos conexos, la mayoría de los casos se inicia precisamente por el último escalón de la trama, es decir, en el lugar de explotación. El 90% de los casos se abren en los prostíbulos, se abren en los talleres textiles, se abren en los campos en donde se utiliza mano de obra esclava para trabajarlos. Entonces, la importancia que tiene el trabajo coordinado entre la justicia federal y las justicias locales en lo que nosotros llamamos competencias concurrentes es absolutamente fundamental por algunas de las cuestiones que me interesaba ahora destacarles. Y ahora vuelvo a la primera. Si vuelvo. No. Sí, ahí vamos. Cuando se definió el delito de trata de personas también, esto es tanto a nivel internacional como la ley 26.364, que copió exactamente la fórmula que estaba en el protocolo del año 2000 de Naciones Unidas,
Lo que verdaderamente importa en el delito de trata de personas es la finalidad de explotación. Esto que decíamos recién como un elemento especial, subjetivo, distinto del dolo, bueno, además de ser algo difícil de probar en cada caso concreto, es, yo me animaría a decir, lo único importante en un delito de trata. ¿Por qué? Porque si tenemos a alguien que capta a una persona, que la transporta, pero no tenemos esa finalidad de explotación, en todos esos verbos típicos no hay ninguna posibilidad de reproche social o antijurídico. Es decir, son conductas inocuas siempre que no estén aunadas a la finalidad de explotación de la persona. Con esto se coloca en escena el gran problema que tiene tener estas competencias concurrentes, porque como les decía recién, ustedes tienen intervención en los delitos que tratan a la explotación consumada, y la explotación en sí misma como finalidad es el núcleo esencial del delito de trata de personas. Y cuando se habla de explotación en el delito de trata, como decíamos recién, hay explotación como fin y esencia, hay 4 finalidades de explotación definidas en la ley, y antes de entrar en esas 4 finalidades de explotación, lo que claramente el legislador ha querido sancionar como delito cuando dictó la ley de trata y el artículo 145 bis y ter, es una situación en la que quería evitar que alguien, una persona, explote a otra. Es decir, el delito de trata hay siempre un delito de relación entre alguien explotado y alguien explotador. En ese delito de relación que existe como fin y esencia, lo importante es empezar a construir, y en esto se está trabajando mucho con la doctrina y la jurisprudencia que está arribando los casos de trata, en un concepto de explotación que no esté asociado directamente al concepto de privación ilegal de la libertad. ¿Qué quiero decir? Cuando se habla de la trata de personas y se lo asocia como un delito que afecta a la libertad, los primeros fallos o las primeras investigaciones nos estaban dando como resultado que los jueces hacían una asimilación directa entre el concepto de trata de personas con privación ilegal de la libertad. En los supuestos de allanamientos, en prostíbulos o en talleres textiles, para poner 2 casos bien paradigmáticos, lo que se pedía siempre era que la víctima estuviese impedida de salir del lugar de explotación, o que estuviese encarcelada, o que prácticamente no viera el sol durante 7 días. Y la verdad que la trata de personas no es necesariamente privación de la libertad. Esto no quiere decir, por supuesto, que en muchos de los casos de trata la privación de la libertad esté como elemento, es decir, muchos tratantes usan la privación de la libertad como medio, pero este es solo uno de los medios con que el tratante se puede valer, y es precisamente uno de los medios del que menos se vale la violencia para poder afectar a la víctima, para poder dominarla y para poder explotarla. Las estadísticas hechas sobre los procesamientos nos marcan que el medio más habitualmente realizado por el tratante tiene que ver con el engaño, como bien marcaba Teresa recién, un engaño sobre la prestación de la actividad que se promete, pero también sobre las condiciones de aquella actividad que se prometió, y el abuso de una situación de vulnerabilidad, una cuestión que también fue tocada muy bien por Teresa, que es clave como para entender el delito de trata. Entonces, cuando se habla de explotación en la ley de trata, no se está hablando directamente de privación ilegal de la libertad, sino de un concepto nuevo que hay que construir. Cuando se habla de explotación y se asimila esa explotación a modernas o análogas situaciones de esclavitud actual, esto también es una invitación para todos nosotros que somos penalistas en construir una definición jurídica actual del concepto de servidumbre y de esclavitud. Y acá es donde se conecta necesariamente la trata de personas con el artículo 140 del Código Penal, que captura las situaciones de esclavitud que todos ustedes investigan. Si vamos a la vieja jurisprudencia del artículo 140, nos vamos a encontrar con muy pocas sentencias que nos den buena información, un buen análisis de qué se entendió hasta ahora por el concepto de esclavitud. Y lo que nosotros creemos es que ese concepto de esclavitud o de servidumbre está muy asociado en nuestro imaginario a una suerte de evocación de las cadenas, de la venta de esclavos en las plazas, de este comercio transoceánico y transatlántico de personas, y no tan asociado a prácticas sociales que están frente a nosotros todos los días y que constituyen verdaderas prácticas explotativas. Entonces, el desafío es, en la construcción de esta nueva, diría yo, significación del concepto de esclavitud y de servidumbre, encontrar en las prácticas sociales de todos los días aquellas condiciones objetivas que nos remitan precisamente al ejercicio de algún derecho de propiedad sobre otro para tratar de delinear conjuntamente un nuevo concepto de esclavitud. Esta es una de las cuestiones
para nosotros muy importantes en el delito de trata de personas, pero imagino que debe ser todavía más importantes para ustedes que investigan delitos vinculados en el concepto del 140 del Código Penal. Decíamos recién que las 4 finalidades de explotación están definidas en la ley de trata y todas esas finalidades de explotación tienen su referente en un artículo del Código Penal que no tiene competencia federal. Como finalidad de explotación en el concepto de trata está la reducción a servidumbre, condición análoga o esclavitud, que es el 140 del Código Penal. Como trabajo forzoso, aquí podría haber algún inconveniente porque no hay ninguna figura penal en el Código que capture el trabajo forzoso como delito, pero sí se podría concebir o interpretar como una figura análoga del artículo 140. Cuando se habla de obtener beneficio del comercio sexual ajeno, esta cuestión de la explotación de la prostitución ajena, ahí ya entran a jugar una serie de elencos de artículos del Código Penal, el 125, 126, 127 y el artículo 17 de la Ley 12331, que de alguna forma, todos ustedes lo conocen, no me voy a detener hoy sobre eso, pero también tienden a captar y a castigar con alguna escala de pena leve en un caso, pero en otra bastante fuerte, también a la explotación de la prostitución ajena consumada. Entonces, en todos estos supuestos en donde los fines de explotación que están en la ley de trata también tienen su referente en el artículo del Código Penal, es donde empieza a haber esta competencia concurrente o esta superposición quizás de figuras delictivas que el legislador de la ley 26.364 no tuvo en cuenta al momento de legislar. Y digo que no los tuvo en cuenta porque no están mencionadas en la discusión parlamentaria y además la construcción del delito de trata tiene bastantes desacoples con alguna construcción del artículo 140 del Código Penal. Solo a modo de ejemplo, fíjense que el 140 de reducción a servidumbre no hace ninguna distinción entre personas mayores de edad o menores de 18 años de edad y no exige medios comisivos precisamente para reducir a una persona a servidumbre, mientras que la figura de trata sí. Esto como botón de muestra de los desacoples que el legislador nos trajo con la incorporación de la figura de trata de personas. La idea es, entrando en el análisis de estas cuestiones comunes que tiene la trata con los delitos vinculados, primero tener presente que la víctima del delito de trata de personas es la misma víctima del delito de los delitos vinculados. Es decir, la idea de que uno es competencia federal y el otro es competencia local no podría ir nunca en perjuicio del enorme catálogo de derechos que la ley de trata incorporó, la 26.364, y que empoderó a la víctima con una serie de obligaciones que le puso en cabeza al Estado como para poder asistirla y protegerla adecuadamente durante todo el proceso y también después del proceso. Algunas de estos deberes: asistir jurídicamente y obviamente en salud y en asistencia habitacional a la víctima, no solo durante el proceso penal, sino también en cualquier otra contienda de orden civil o de orden administrativo que la víctima tenga. Quiero decir, si uno interpreta a la víctima como una víctima que es exactamente la misma en los casos de trata de personas como en los delitos vinculados, debería pensar seriamente en aplicar el artículo 6º de la ley 26.364 también a los delitos conexos en cuanto a protección de la víctima. Dentro de esta asimilación de la víctima entra a jugar también un artículo que es vital en la estructuración de los derechos de la víctima de la ley de trata, que tiene que ver con la condición de no punibilidad que tiene el artículo 5º de la ley. Ustedes saben que las víctimas del delito de trata no pueden ser castigadas penalmente por ningún delito que cometan bajo el paraguas de explotación que están sufriendo. Si una víctima de trata suministra drogas a las personas que están en el lugar de explotación, nunca puede ser responsabilizada por ese delito de suministro de droga precisamente por esta condición de no punibilidad. Esta condición de no punibilidad incluso avanzó hasta un caso que tengo presente de La Plata, en donde se sobreseyó directamente a una víctima que había practicado un aborto en condición de explotación. Es decir, esta condición de no punibilidad, más allá de que se podrían haber utilizado otras reglas de la dogmática, es de una operatividad mucho más eficaz y rápida que la utilización de otras reglas de dogmática que muchas veces son poco conocidas por los intérpretes de la ley o de muy poca aplicación. Entonces, esta condición de no punibilidad que se aplica para los delitos de trata de personas, entiendo yo que, haciendo una analogía en buena parte, también se podría aplicar a la situación de la víctima de trata de los delitos de explotación, de los delitos conexos, porque precisamente, como decía antes, la víctima es la misma y la protección que debe tener debe ser exactamente igual. Con relación a los problemas que nosotros vemos en la
aplicación de la ley, yo me hice un pequeño listado y me imagino que deben ser exactamente los mismos problemas que tienen ustedes al aplicar los delitos conexos. Por un lado está la cuestión de la competencia. Esta competencia concurrente lo que nos lleva muchísimas de las veces a discutir competencias en momentos no oportunos para discutir competencias. Cuando entra una denuncia, cuando no se llevó adelante ninguna actividad investigativa lo suficientemente sólida para saber frente a qué hipótesis de hecho estamos, y principalmente cuando todavía no se hizo el allanamiento o el ingreso al lugar de explotación, donde uno puede tener información mucho más acabada del fenómeno que tiene enfrente. La cuestión de la competencia es un problema difícil, a mi juicio, de solucionar, es decir, yo no tengo una respuesta entera, 100% satisfactoria para esto. Desde la Procuración General, a partir de unos dictámenes del ex procurador, el doctor Rigui, se ha generado una jurisprudencia consolidada en la Corte que dice que en aquellos casos incipientes la competencia debe quedar en sede de la Justicia Federal hasta tanto se descarte la existencia del delito de trata de personas y después sí poder avanzar en otras hipótesis de delitos conexos. Esto siempre, por supuesto, en delitos que son de competencia federal, pero que también la investigación es muy incipiente. El otro problema que yo encuentro y que quería compartir con ustedes tiene que ver con que como la trata, como bien fue explicado aquí por Teresa, es un delito transnacional y es un delito de delincuencia organizada, como tal, tiene una circunstancia que lo constituye, que es la cooptación de determinados estamentos del Estado como para poder funcionar. Digamos, aquí esto no debe ser sorpresa para nadie ni nos debe poner colorados mencionarlo públicamente, sino que lo que tenemos que tener en cuenta al momento de investigar un caso de trata, que es muy factible que nos encontremos con connivencia de funcionarios públicos que no han cerrado los lugares de explotación que tendrían que estar cerrados o que no han hecho las investigaciones o las inspecciones adecuadamente. Esta cuestión de la cooptación policial, municipal o de funcionarios, me lleva, voy a saltar, porque si no, no voy a llegar, a otra cuestión que me gustaría también puntualizar respecto a los delitos conexos. Cuando se habla de delitos conexos siempre se habla de los delitos, como decía yo antes, de explotación consumada. Pero también son delitos conexos aquellos incumplimientos de los deberes de funcionario público, de los inspectores o de las policías o incluso de la gente que podría estar en el Ministerio Público Fiscal o en el Poder Judicial, que no cumple con su labor y que ha permitido de alguna manera la subsistencia de lugares de explotación que tendrían que estar cerrados hoy en la República Argentina. Me refiero puntualmente al artículo 15 de la Ley 17331, que prohíbe la existencia de prostíbulos en todo el país. Entonces, cuando se habla de delito conexo, también una manera de investigar los delitos conexos o los delitos periféricos tiene que ver con profundizar las investigaciones respecto de las participaciones de estos funcionarios públicos. Como un segundo punto que me parece importante también cuando se habla de delito conexo tiene que ver con la investigación que hacemos, tanto en el fuero federal como en el fuero local, de las desapariciones de las personas. Esto es algo que hablábamos con Teresa antes en el almuerzo y que es una realidad que compartimos con Paraguay y con muchos países hermanos. Las investigaciones judiciales penales de personas desaparecidas en la República Argentina, me animaría a decir que no existen, es decir, no están profesionalizadas, no hay un inicio de investigación penal en un paradero que lleve, supongamos, 2 o 3 meses de búsqueda de una persona, pero de búsqueda efectiva, en el que esté comandada esa búsqueda por un fiscal que pide llamadas de celulares o de teléfonos entrantes y salientes, que trata de localizar por celda dónde puede estar la persona. Generalmente las investigaciones por personas desaparecidas empiezan y se agotan en los pedidos de paradero que se hace de esa persona y quizás de alguna declaración de los familiares involucrados. Es decir, aquí lo que hay que empezar a pensar como delito conexo también es profesionalizar el abordaje de las búsquedas de las personas con una capacidad de investigación más fuerte y poniendo primero en la balanza y primero en la fila de las investigaciones este tipo de desapariciones, porque no digo que todas estén conectadas con un fenómeno de trata, porque la realidad no nos muestra eso, pero las que sí lo están o las que no lo están con un fenómeno de trata, pero lo están con otro delito igualmente grave, que puede ser una violación, generalmente no se le presta la atención adecuada. Y por último, para finalizar y no excederme en el tiempo, coincido, digamos, los datos que tenemos nosotros coinciden mucho con los datos de Teresa y terminan de mostrarnos una realidad que subyace al fenómeno de trata que tiene que ver con la vulnerabilidad de las víctimas del delito de trata y de los delitos conexos. Y cuando se habla de vulnerabilidad, básicamente de lo que se está hablando es de un estado de desigualdad estructural de las personas que son sometidas hoy a situación de explotación.
Es decir, cuando nosotros elaboramos un concepto de vulnerabilidad, así como les decía que hay que elaborar un concepto sobre esclavitud, también hay que elaborar un concepto de vulnerabilidad. Y cuando empezamos a meter cuchara respecto de los casos de trata, nos empezamos a dar cuenta que la inmensa mayoría de las víctimas de trata de personas son personas vulnerables. Y desde esa vulnerabilidad, cualquier discusión acerca de esta supuesta libre posibilidad de elección respecto de estar en una situación de explotación termina por ser, a mi juicio, bastante ridícula y termina por enredarnos en discusiones de las cuales, a partir de que nosotros no podemos proponer nunca una situación de esclavitud feliz, deberíamos salir rápidamente. Entonces, termino con una frase que me gusta mucho de Paulo Freire, Pedagogía del oprimido, que tiene que ver qué tenemos que tener nosotros en cuenta para descubrir a los oprimidos, y él dice que tienen que ser vistas como, dejar de ser vistos como una designación abstracta, que devengan personas concretas, despojadas en una situación de injusticia. Decir que las personas son libres y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva es una farsa, dice Freire, situación que yo comparto plenamente. Así que muchas gracias.